ya dejan de ser o de comportarse como una función algebraica. En términos de lo que es el álgebra, pues trascienden más allá. Es decir, ya son funciones, por eso se llaman así, trascendentes. Y aquí tenemos entonces algunos tipos. Primero, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas. La logarítmica va junto con la exponencial. Las trigonométricas van a la par también con lo que son las inversas, las funciones de arco. De hecho, vamos a ver que vamos a construir a las funciones trigonométricas a partir de lo que son las funciones de arco. Son las que vamos a empezar a construir. Incluso la función logarítmica resulta que es un poquito más importante que la función exponencial, a pesar de que en realidad la función exponencial pues se supone que tiene un, un espectro de uso bastante amplio. Es una función muy importante, por eso es que le vamos a dar su propia clase ahorita. Y bueno, estos documentos los saqué, son capítulos de el Spivak, el capítulo 15. De hecho, por alguna razón, Spivak considera que primero tenemos que construir a las funciones trigonométricas y después construir a lo que es la función logarítmica y la función. En realidad podemos hacerlo al revés. De hecho, es básicamente independiente, no es como que dependan una de la otra, la forma en cómo construimos a las trigonométricas o la logarítmica. Vienen de diferentes funciones, integrales de funciones algebraicas, de hecho, como vamos a ver ahorita. Entonces, si quieren checarlo en el Spivak, viene con mucho más detalles, vienen más páginas, vienen listas de ejercicios, vienen algunos ejemplos resueltos, viene más plática. El Spivak, al menos en mi caso, muy particular, a mí me gusta mucho, se lee de una manera muy amena, sobre todo cuando ya tenemos cierto nivel. Un nivel que de hecho ustedes ya tienen. Ustedes ya conocen lo que son los logaritmos, ya conocen lo que es una función exponencial, ya conocen las propiedades de los logaritmos y de las exponenciales, así como las vieron en su curso de segundo semestre de nivel medio superior. Tenemos propiedades de logaritmos y propiedades de exponenciales. Lo que vamos a ver ahora es que en realidad podemos prescindir de lo que es la definición algebraica. Entonces, vamos a empezar a revisar este PDF y vamos a empezar a grabar. Aunque Recording in realmente, progress. pues en la revisión de este PDF vamos a ir viendo más que nada los detalles que a lo mejor son un poco escabrosos aquí, son un poco complicados, pero en realidad el Spivak, como les digo, se puede leer de una manera bastante fluida, bastante amena incluso. Trata de hacer la construcción de este tipo de funciones de una manera, digamos, natural, obviamente trabajando con lo que nosotros ya conocemos. Desde un punto de vista ya más adelante, cuando uno ya conoce las propiedades de las funciones que uno quiere construir, pues resulta que utiliza todo ese conocimiento para que todo funcione bastante bien. Por ejemplo, aquí lo que hacen el Spivak es decirnos que prácticamente tenemos una función, esta función que ya no es una función algebraica, pero consiste en que tenemos una base elevada a un exponente. Ahora el exponente es el que resulta tener a la variable. Entonces, en principio es una función pues, sencilla. Eh, Escogemos a la base como el 10 porque nuestros números, los números decimales están basados en este número, el 10, en potencias de 10. Entonces pareciera natural que por el tipo de números que nosotros manejamos, pues el 10 sea la base que nosotros vamos a escoger para esta exponencial. Tenemos a la función inversa, ustedes ya la conocen, la función logaritmo base 10. Entonces, ¿a qué le llamamos función inversa? Si ustedes recuerdan, cuando ustedes cuando comienzan el estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas en nivel medio superior, hacen lo siguiente. Por ejemplo, 10 a la 2, pues es 100, y entonces resulta que logaritmo base 10 de algún número a es igual con una n, y esto lo único que significa pues es que podemos escribir 10 a la n y nos da el número a. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos el logaritmo base 10 de 100, pues lo que nos regresa es el exponente, el 2. Así es como construyen a la función logarítmica.
haciendo lo contrario o lo inverso de lo que es la función exponencial. Y la función exponencial, pues es una función que, digamos, no necesita mucho preámbulo, simplemente tenemos un número y lo queremos elevar a otro. Y el exponente es el que tiene ahora la variable. Vamos a dejar fija nuestra base y la variable va a estar arriba en el exponente. Puede ser x, puede ser 2x, puede ser 5x menos 5, cosas así, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero la variable ya está en el exponente. Y construyen entonces la función a partir de lo que nosotros llamamos más bien operadores. Aquí de alguna manera estamos haciendo una operación. 10 al cuadrado nos da 100. Bueno, pues definimos el logaritmo base 10 de a como el exponente al cual hay que elevar el 10 para que nos dé la a. Pero eso suena pues un tanto complicado, ¿no? Como que todo está muy bonito, 10 al cuadrado es 100, pero como que definir el logaritmo a partir de qué es lo que tendría que pasar con otra función, como que suena medio extraño. Con todo esto, aún así, podemos hacer mucho, podemos calcular todo lo que es el álgebra que nos dan ahora estas dos funciones. Así lo hacen en su curso de segundo semestre de medio superior. Y después construimos también a las funciones trigonométricas, primero a partir de lo que son las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Así es como de hecho se definían desde hace 2500 años en Grecia. Entonces, el problema es que el cálculo, ya como tal, después de Newton y después de Leibniz, se quería separar un poquito de lo que era el álgebra, porque había algunas cosas del álgebra que pues funcionaban muy bonito, pero no eran suficientes. Entonces, necesitamos construir a este tipo de funciones para que tengan otro fundamento. Un fundamento basado, por ejemplo, en todo lo que nosotros ya conocemos de cálculo hasta ahorita. Cálculo únicamente, sin hacer la distinción, cálculo diferencial, cálculo integral, únicamente sobre funciones algebraicas. Entonces, bueno, nosotros de todas maneras ya conocemos lo que es una función exponencial, una función logarítmica. Resulta que tenemos algunas propiedades, por ejemplo, lo que nos gusta mucho es que la función exponencial, cuando nosotros multiplicamos dos bases iguales, los exponentes se suman y eso se traduce entonces en una propiedad de logaritmos. Si nosotros ahora queremos el logaritmo de una multiplicación, pues resulta que los logaritmos ahora se van a sumar. Si se fijan aquí, el logaritmo, la n, resultado, es un exponente. Entonces las leyes de exponentes se pueden traducir a leyes de logaritmos. Por ejemplo, lo que decíamos, pues el logaritmo de a por b es lo mismo que logaritmo de a más logaritmo de b. Aquí una disculpa de antemano, a veces lo escribo con mayúsculas, a veces con minúsculas. Entonces, lo escribo a veces con mayúsculas o minúsculas. Logaritmo de a por b es logaritmo de a más logaritmo, perdón, y de b. Entonces, pues funciona bastante bonito toda la parte algebraica. Se pueden hacer algunas demostraciones muy sencillas, pero nuevamente no tenemos ningún fundamento en lo que es el cálculo. Y hay algunos pequeños huequitos que no nos gusta que queden así nada más. Aquí en el Spivak, pues nos van platicando todo eso, que la función que nosotros tenemos como 10 a la x tiene todas estas propiedades. Podemos escribir aquí, por ejemplo, propiedades con exponentes racionales, exponentes de números enteros, números negativos incluso. Y aquí llega entonces un pequeño problema. ¿Cómo le hacemos para definir algo como esto? Que proviene para empezar de raíces. Hasta aquí vamos bastante bien, pero nos tendríamos que meter entonces ahora con un problema, que son las raíces. Y ese no es el problema de hecho más fuerte. El problema más feo es cuando, por ejemplo, aquí, en vez de tener un exponente racional, queremos utilizar x irracionales. Por ejemplo, pi o raíz de 2. Porque, por ejemplo, algo de lo que no hemos platicado y no hemos platicado de eso precisamente porque es algo bastante complicado, es qué significa 10 elevado a la raíz de 2. Es algo bastante complicado de definir. Ustedes lo podrían definir de una manera muy particular. A final de cuentas, raíz de 2
Lo pueden aproximar primero con 1, luego con 1.4, luego con 1.41, luego con 1.41 y se siguen así con los decimales. Entonces, mediante aproximaciones, poniéndole cada vez más decimales, nosotros podríamos definir a 10 a la raíz de 2 como el límite de 10 a la x, donde x tiende a raíz de 2. Por ejemplo, a través de la expansión decimal. Pero entonces, este es un número que podríamos empezar a calcular, podríamos empezar a jugar con lo que serían los cálculos y tratar de ver más o menos algunos decimales. Pero aún así es algo bastante complicado de definir. No nos habíamos metido en esto porque todavía no teníamos las herramientas. Y si se fijan, pues las herramientas eran bastante complicadas. Esto lo podemos definir, pero a través de límites. Entonces, por eso lo estábamos evitando. El problema ahora es que ya no lo podemos seguir evitando. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que nos dice o lo que nos propone el SPIVAC es lo siguiente. Para evitar todo este tipo de problemas de estarnos metiendo a definir números elevados a irracionales en particular, porque resulta que además estos irracionales pues no son todos los números que hay. Además tenemos otros que son los trascendentes, que no solamente son irracionales, sino que son no algebraicos. Raíz de 2 es algebraico. Busquen por ahí, se los podemos o lo podemos platicar, pero nos llevaríamos más tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un número algebraico y un número trascendente? Y la diferencia es bastante bonita, bastante fina, de hecho. Algebraico a grandes rasgos quiere decir que lo podemos obtener como solución de alguna ecuación cuadrática, lineal, de grado 3, de grado 5, de grado 21, lo que ustedes quieran, pero es solución de alguna ecuación algebraica. Trascendente, pues es que no se puede obtener a partir del álgebra, es decir, no es ninguna solución de ninguna ecuación algebraica, de ninguna ecuación de ningún grado. Trascienden lo que es el álgebra nuevamente, por eso se llaman así. Pero entonces resulta que estos son muchos. Prácticamente todos los logaritmos son trascendentes. Si no es un número entero un logaritmo, generalmente va a ser trascendente. Logaritmo decimal de 2, de 3, de 5, de 7, logaritmo natural de prácticamente cualquier número que se les ocurra, también es trascendente. Resulta que son incluso más los que son trascendentes que los que son algebraicos. Por ahí hay un pequeño detalle que tendremos que abarcar. Pero bueno, lo que nos propone el SPIVAC es lo siguiente. ¿Por qué no mejor construimos una función para evitar este problemita de los irracionales? Y bueno, lo que nosotros queremos de esa función es que siga cumpliendo las propiedades de una exponencial. En particular, si nosotros evaluamos f en la suma de ellos dos, de dos números, pues esto tendría que ser f evaluado en uno por f evaluado en otro. Básicamente lo que nos está diciendo es que se tiene que cumplir la primera propiedad, la propiedad principal de hecho de una exponencial. Si nosotros tenemos aquí 10 a la x más y, esto tendría que ser 10 a la x por 10 a la y. Entonces, esta tendría que ser nuestra primera propiedad que debe cumplir esa función. No solamente eso, por ejemplo, también le podemos pedir varias cosas más. Digamos que f de 1 sea igual a 10. ¿Para qué? Pues para que de esa manera la base sea el 10. Si nosotros evaluamos 10 a la 1, pues nos da 10. Entonces, de alguna manera, esta condición que nos pone aquí el SPIVAC es como para decirnos, pues si nuestro sistema es el sistema decimal, pues vamos a seguir utilizando potencias de 10. Y para que todo quede así, en decimales. Pero empezamos a ver algunos pequeños problemitas. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la derivada, ni siquiera sabemos cómo sea esa función, pero vamos a aventurarnos. Queremos calcular la derivada. Bueno, pues la calculamos mediante la definición, el límite de f de x más h menos f de x. Pero si se fijan, aquí ya de inmediato el SPIVAC, bueno, no solamente el SPIVAC, nosotros también podemos aplicar lo que es la propiedad que definimos aquí arriba, esta de acá. F evaluado en la suma
es la multiplicación de las evaluaciones por separado. F de X más Y es F de X por F de Y. Lo aplica aquí. F de X más H lo escribe como F de X por F de H. Y después, díganme ustedes, para ver si van siguiendo la demostración o la idea, ¿qué es lo que hace después en este paso donde tenemos la flechita? ¿Puede volver a poner la regla anterior, por favor? Es esta prácticamente. F de la suma se convierte en el producto de las Fs. F de Ah, X sí. más H es F de X por F de H. Eso es lo que hace. Pero lo que les preguntaba yo, para ver si van siguiendo la idea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para pasar aquí, en esta flechita? De este límite en esta segunda línea a la de la tercera. No se están Factorizando. ah, ¿Así es? ah, Sí, sí, eso es sí. lo único que hacemos. Así es. Eh, Aquí, entonces, si se fijan, en realidad todas estas demostraciones que parecen muy abstractas, nosotros las podemos ir siguiendo. Esa es la idea de esta clase nada más. Ustedes tienen el documento, pero no lo vamos a dejar para que ustedes lo lean solos, sino que lo vamos a ir leyendo entre todos. Y este tipo de detallitos que a veces de repente vamos leyendo y decimos, bueno, ¿y aquí qué pasó o qué? Ah, bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de ver. Por ejemplo, aquí hace la factorización. Tenemos, vamos a ponerlo con otro color, f de x acá, multiplicando f de x, factorizamos. Como el límite es respecto a la variable h, pues la f de x se considera como una constante. Y entonces, además de que la estamos factorizando, pues la sacamos del límite. Ya está aquí afuera. Y entonces lo que nos dice es lo siguiente. Bueno, pues resulta que la solución depende entonces de esto. Prácticamente de la derivada evaluada en cero. Que el problema es que no sabemos cuánto vale. Y entonces decimos que le llamamos alfa. Pero entonces aquí empezamos a ver algo un tanto extraño. Que de hecho es también una propiedad muy bonita que tiene la exponencial. Resulta que después de calcular la derivada de esta función, nosotros vemos que la derivada depende directamente de la función sin derivar. Es de hecho la función multiplicada por alguna alfa, pero no sabemos qué alfa es. Al menos no para la función que estamos construyendo. Ahora bien, nosotros ya sabemos que cuando calculamos la función exponencial, su función inversa es un logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice hasta aquí? Podremos calcular la alfa, pero entonces parece que este procedimiento está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque realmente no, como que no nos está gustando qué está pasando aquí con la función. Eso de que la derivada dependa de la misma función, como que pareciera que estamos dando de vueltas. Y en realidad sí, la función exponencial tiene esa propiedad. Cuando vamos derivando, siempre obtenemos a la misma exponencial, pero es una exponencial muy particular. Si ustedes recuerdan, nosotros estábamos trabajando con esta, con la que es base 10. Entonces, no es la exponencial que nosotros conocemos, la exponencial natural. Vamos a llegar a ella después, pero por el momento se supone que tendríamos que poner aquí algo que dependa del 10. Y resulta que, pues esta alfa, quién sabe cuánto sea. Entonces, nos dice el Spivak, pues hasta aquí, todo muy bonito, pero como que no estamos llegando a nada. Vamos a ver qué pasa con el logaritmo. Y resulta que la función logaritmo se comporta de una manera mucho mejor. Y aquí, díganme ustedes, ¿qué teorema está utilizando? Es la función inversa, ¿no? Exactamente, es el teorema de la derivada de la función inversa. Lo que nos dice es que la derivada del logaritmo natural es, o bueno, de la función inversa de aquí, tendría que ser 1 entre la derivada de la función original por, o más bien, perdón, evaluada o compuesta con la función que nosotros estamos derivando, la f-1, que es esta, la logaritmo base 10, evaluada en x.
Ahora bien, utilizando lo que venía aquí arriba, déjenme volver a borrar. Si utilizamos los otros, encontramos aquí arriba, resulta que la derivada de la función directa es alfa por la función. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Si se fijan, esta derivada de la función directa la está cambiando por alfa por la función directa. Pero entonces, aquí también con otro color, f evaluada en f-1, nosotros ya sabemos qué es. Si ustedes recuerdan, así habíamos X. definido las funciones inversas, exactamente. Si nosotros tenemos f evaluada en f-1 de x, pues nos deja a la x. O bien al revés, también es válido. F menos 1, f inversa, evaluada en f de x, pues también es x. Esta era una propiedad muy importante que habíamos visto de las funciones inversas. Y entonces, pues aquí respetamos a la alfa y nos queda así. Entonces, bueno, pues igual, como que no estamos llegando a mucho. Otra vez llegamos a una alfa que en principio, quién sabe cuánto valga, pero nos está diciendo algo muy importante. La derivada de esta función logarítmica resulta ser algo con un 1 entre x. Esto es lo importante. Y si ustedes recuerdan, nosotros no teníamos ninguna función cuya derivada fuera 1 entre x. Incluso cuando empezamos a ver lo que eran las primeras fórmulas de integración, habíamos visto que la integral de x a la n funcionaba muy bonito, diferencial de x, funcionaba muy bonito en términos de que esto era x a la n más 1, aquí más la constante, entre n más 1. Pero entonces este n más 1 lo que nos decía era que la n tenía que ser diferente de menos 1. Bueno, pues entonces ya llegamos a lo que queríamos. Resulta que aquí estamos encontrando, mediante todo el análisis que hicimos, tratando de construir de manera analítica, no me una función exponencial, estamos encontrando una función cuya derivada es algo por 1 entre x. Eso lo que nos quiere decir entonces es que la integral de ese 1 entre x multiplicado por la alfa en el denominador, diferencial de x, pues ahora nos va a dar entonces una fórmula, una función. El problema es que esa función, pues ya no es una función algebraica. Hasta ahí llegamos con el álgebra. ¿Qué es lo que hace después el Spivak? Bueno, pues ya estuvo bueno de andar analizando nada más así en el aire. La alfa la hacemos igual con 1. Para no andar dando de vueltas, de una vez. Definimos una función logarítmica. Ya no sabemos qué base es, pero la vamos a definir así, como la integral, la antiderivada de una función 1 entre t. Aquí si se fijan, otra vez estamos utilizando lo que es ese concepto de la variable auxiliar, así como lo hicimos con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, aquí, logaritmo de x, la definimos como la integral de 1 a x de 1 entre t, diferencial de t. Esa es nuestra definición. Ahorita no nos preocupa tanto cuál es la base. Primero nos va a preocupar que esto se comporte realmente como una función logarítmica. Y entonces, a partir de lo que es esa definición, vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí, lo que empieza a provocar esta función es lo siguiente. Primero, ¿qué pasa si nosotros queremos evaluar logaritmo de 1? Creo que ya habíamos platicado de esto. Según esta definición, tendría que ser integral de 1 a 1, de 1 entre t, diferencial de t. Pero eso sería equivalente entonces a calcular el área de esta línea que vamos a pintar aquí. Y ustedes díganme, este es un segmento de recta, va de 1 a 1 nada más. Como tal es un segmento solamente. ¿Las rectas o los segmentos de recta tienen área? No, es cero. No, No tienen área, ¿verdad? Tienen una longitud. Si es un segmento, podemos medir la longitud.
Pero siendo una línea recta o una línea curva también podríamos extender nuestra definición, no tiene área. Entonces, el área que hay de 1 a 1, pues de hecho es 0. Incluso, mediante el teorema fundamental del cálculo, esto nos diría que es ¿quién? Bueno, pues esto es alguna función f, ya la antiderivada, por ejemplo, evaluada en 1, menos esa misma f evaluada en 1. Y llegamos al mismo resultado. Esto tiene que ser igual con 0, si es que lo quieren hacer así también. Pero geométricamente tiene un significado. Cuando los dos eh, cuando los dos límites de integración son iguales, en realidad no estamos calculando un área porque le pertenecería solamente a una línea recta. Y las líneas no tienen área, por definición incluso. Entonces, tenemos esto. Resulta que podemos ir construyendo nuestra gráfica de la función. El logaritmo, siendo un área, aquí además podemos ver algo muy interesante. Por ejemplo, cuando nos vamos aquí a la X, pues se va acumulando esta área, por ejemplo. Entonces se traduce a lo que sería la función logaritmo. Pero si se fijan, si ustedes recuerdan, 1 entre x, ¿qué tipo de gráfica tenía? Si es que la queremos hacer un poquito más grande que lo que aparece aquí en el Spivak. Una hipérbola. Es un tipo de hipérbola, así es, muy bien. Es una hipérbola cuyas asíntotas son de hecho los ejes de coordenadas. Entonces, aquí por ejemplo comenzamos a lo mejor con el 1. Digamos que está muy arriba, ¿no? Pero comenzamos aquí con el 1. Entonces vamos agarrando áreas. Aquí, por ejemplo, hasta la X. Pero seguimos agarrando áreas. Y aquí entonces, en el infinito, pues esto se va pegando y pegando y pegando y pegando cada vez más a lo que es el eje de las X. Díganme ustedes qué pasa con el área. Tiende a cero. Pareciera que tiende a cero, pero en realidad como es una asíntota, nunca llega a ser cero. Eso quiere decir entonces que el logaritmo, definido de esta manera, tiene una propiedad muy interesante. Siempre es creciente, pero cada vez más lenta. Siempre va para arriba. Pero resulta que incluso podríamos hacerlo en GeoGebra. Le podemos dar un zoom hacia afuera y que aquí, por ejemplo, estuviera el 100. Y otra vez un zoom, de tal manera que aquí, por aquí anduviera el 1000. Y otra vez un zoom y así aumentándole ceros, haciéndole zoom hacia afuera. Y esto siempre va para arriba, pero va muy lenta. De hecho, más adelante viene una pequeña demostración. Bueno, no viene como tal la que les voy a platicar ahorita, pero viene la demostración de lo que es la función exponencial, que la función exponencial se comporta al revés. Esa crece demasiado rápido. La función logarítmica crece también, pero es muy lenta, extremadamente lenta. Tan lenta que de hecho, por ejemplo, aquí, si ustedes recuerdan, el logaritmo, al menos base 10, de un número así, que tiene 5 ceros. Logaritmo base 10 de un número que tiene 5 ceros, es decir, 10 a la 5. ¿Cuánto es? B5. Exactamente. Si ustedes recuerdan la definición algebraica, esto era solamente el exponente. La base ya es la misma. Entonces el exponente pues es 5. ¿Eso qué quiere decir? Pues si nosotros ya estamos aquí muy, muy lejos, esta cosa apenas subió al 5. Es lentísima. Pero eso es algo muy bueno, sobre todo en algunos tipos de ciencias. Por ejemplo, en química les encanta la función logarítmica, porque resulta que entonces números muy grandes, exageradamente grandes, cuando les aplicamos logaritmo, quedan así, como un 5 o por ejemplo, como un 14. ¿Cómo a qué le suena el 14 cuando hablamos de química? A ver, esos que vienen de... A un isótopo del carbono, tal vez. podría ser, pero pH. escala. Exactamente, muy bien, el pH.
Lo máximo a lo que llega, bueno, de hecho llega un poquito más arriba, pero generalmente ya después del 14 ya no hay nada. Lo más grande que podemos tener de pH es 14. Entonces, ahí son escalas logarítmicas. Imagínense, un 10 a la 14. Es un 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ceros. Esto se ve horrible. Por eso les digo, en química les encantan los logaritmos. No solamente está la escala de pH, hay otras escalas que también son logarítmicas. Incluso en otras ciencias. Por ejemplo, busquen lo que son las escalas de Richter, que ya está en desuso, la escala de magnitud de momento, que es la que ahora funciona para medir los sismos, y son escalas igual logarítmicas. Por ejemplo, la escala de Richter, simplificada, no la escala regular, sino la simplificada, lo que hace es medir la energía que se libera en un punto y le aplica un logaritmo. Entonces, imagínense, un sismo de grado 8, pues es un 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si de por sí decimos sismo de grado 8 y la gente se espanta, ahora imagínense decirles, pues es que se liberaron 100 millones de unidades de energía. No, pues nos volvemos locos. Entonces el logaritmo, esta propiedad de que crece cada vez más lento y más lento y más lento, en realidad es una propiedad muy bonita. Tiene muchos usos para lo que se llaman precisamente escalas logarítmicas. Y bueno, tiene más propiedades que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, definida de esta manera, por cierto, perdón, estábamos hablando únicamente de logaritmos cuando la x es mayor que 1. Aquí, según esta definición. Lo que hacemos para los logaritmos que están entre 0 y 1, porque si ustedes recuerdan, el logaritmo que ustedes conocen en nivel medio superior, ¿cuál es su dominio? Es de cero a infinito. Muy bien, es de 0 a infinito. Es decir, no tocamos el 0. Y de hecho no lo tocamos por un asunto muy particular. Aquí si se fijan, esta función no la podemos tocar en 0. Ni siquiera podríamos integrar aquí, porque en 0 se hace discontinuo. Y todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento de integrales tiene que ser con continuidad. Entonces, el 0 no lo tocamos. Los negativos, pues ya mejor ni nos metemos ahí y va hasta infinito. Bueno, pues nosotros ya tenemos de gane desde x igual con 1 o mayor a 1 hasta infinito. Pero, ¿qué pasa en este pequeño dominio de 0 a 1? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que se comporta de una manera muy parecida. De 0 a 1 lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, de hecho viene aquí en el Spivak. Esto de acá. Vamos a definir a nuestra función si la x está vamos a volverlo a escribir, entre 0 y 1, utilizamos nuestra integral, pero entonces resulta que como la estamos midiendo al revés, ahora tendríamos que ir hacia acá. En realidad, ese cambio de dirección en la forma en cómo estamos midiendo el área se representa con un signo negativo. Entonces ya tenemos cómo calcular esta integral. Otra vez se vuelve un área en el sentido normal, va de menos a más, pero con este signo negativo. Y entonces, pues ya está definida para cualquier número mayor o igual a 0. Vamos a ver ahora. Los teoremas resultan ser propiedades que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Esta es la propiedad más importante porque a partir de ella es que vamos a poder entonces definir la función exponencial. Si ustedes recuerdan, la función exponencial tiene esta misma propiedad, pero tiene otro formato. Pero es básicamente la misma. Una suma la convierte en un producto. Aquí el producto lo convertimos en suma. Y por eso es que también son funciones inversas. Pero bueno, nos queda menos de un minuto, nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para seguir platicando de este documento.
Vamos a continuar con la lectura o la explicación de todo lo que nos están diciendo aquí en el Spivak. Nada más, otra vez empezamos a grabar. Recording in progress. Y vamos a ver ahora los teoremas, las propiedades que tiene esta función. La primera, les decía, esta es una propiedad muy importante, es la propiedad básica. De hecho, a partir de ella es que podemos demostrar las dos propiedades de logaritmos y a partir de ella es que vamos a demostrar también la propiedad que va a tener la función inversa, que resulta ser la exponencial. Y después vamos a calcular ahora sí cuál es la base de este logaritmo. Porque aquí recuerden, la de base 10 como que nos da una alfa y esa alfa quién sabe cuánto era. Esta era haciendo que esa alfa valiera 1 y entonces pues ya todo va saliendo muy bonito, pero no sabemos cuál es la base. Ahorita la vamos a calcular. Primero, lo que nos dicen es que se cumple esta propiedad. Logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Bueno, pues primero, lo que nos dicen aquí es que vamos a utilizar la derivada. Resulta que para demostrar esta propiedad lo vamos a hacer mediante cálculo, no usando las propiedades de exponentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues si la derivada del logaritmo de x es 1 entre x, pues resulta que vamos a escribir entonces así, de esta manera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Díganme ustedes. Derivamos nuestra función f de x y la definimos como logaritmo de x por y. Al derivarla, ¿por qué queda así? ¿Qué es lo que estamos aplicando aquí en este paso? La regla de la cadena. Así es. Entonces, este paso es únicamente aplicar regla de la cadena. Además, la y se considera como constante. Se supone que esta función solo depende de la x. La definimos como x por y en el argumento y a eso le aplicamos logaritmo. Pero entonces, aplicando regla de la cadena, pues esto es la derivada de f, que resulta ser la derivada del logaritmo de xy por la derivada del argumento, que es nada más el producto, y la derivada de un producto, pues es solamente la constante que está multiplicando. Pero esta derivada nosotros ya sabemos cuál es. Es 1 entre x por y. Y haciendo entonces uso de nuestra álgebra, pues se convierte solamente en 1 entre x. Ahora bien, ¿pero eso qué es lo que quiere decir? Pues si nosotros ya sabemos que se comporta de esta manera, nuestra derivada, pues la función resulta que al integrarla, esto es algo que pareciera que no nos están diciendo, pero entonces, si f' es igual perdón, la derivada de f es igual a la derivada del logaritmo, cuando nosotros integramos, regresaríamos a algo como esto. ¿Integrando a quién? Integrando a 1 entre x. Recuerden, la integral de 1 entre x ahora sí ya tiene una fórmula. Esta es logaritmo de x. Ya tenemos esta fórmula ahora sí. De hecho, fue la definición que utilizamos para definir al logaritmo. Pero entonces, apúntenla, porque ya es una nueva fórmula que podemos utilizar para integrales. Ahora bien, si nosotros hacemos esta integral, pues aquí hay que respetar y poner la constante de integración. Pero esa constante de integración, ¿cómo la podemos calcular? Pues, por ejemplo, cuando la x vale 1, simplemente nos quedaría logaritmo de 1 por y es igual al logaritmo de 1 más la constante. Pero ya habíamos dicho, el logaritmo de 1, ¿cuánto valía? Hace rato lo Es escribimos. 0. ¿Cuánto? 0, así es. Incluso lo habíamos escrito como la integral de 1 a 1, de 1 entre x, diferencial de x, y esto habíamos visto en la grafiquita, que en realidad pues es 0, ¿no? Bueno, el 0 ya está del lado izquierdo, pero lo habíamos visto como esta definición del logaritmo natural. Bueno, logaritmo solamente. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Pues resulta que logaritmo de 1 por y,
pues es precisamente la constante que estamos buscando. Pero entonces, regresando y sustituyendo a la y en esta ecuación, podemos escribirlo así, como logaritmo de y, en vez de esa constante. Es decir, logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y, utilizando puro cálculo. Derivadas, la función del logaritmo mediante lo que es la integral de esta función algebraica. No necesitamos al álgebra ahora. Y eso es algo que a los algebristas nos empezó a molestar mucho y empezamos con piques ahí con los que hacen cálculo. Porque resulta que los de cálculo pues ya se estaban yendo por otro lado, cuando en realidad el álgebra había sido la base de todas las matemáticas. Y aquí ya el cálculo ahora se estaba volviendo algo independiente. Una demostración que generalmente nos la enseñan así nada más, como si fuera apréndanselo, y esto pasa porque así es. Pues ahora resulta que ya tenemos una demostración con puras herramientas de cálculo. Y herramientas, eso sí, no sencillas. Son fáciles de usar, pero no son nada sencillas. La integral y la derivada no son cualquier cosa. A veces se ven facilitas, pero ya hemos visto algunos ejemplos donde se empiezan a complicar. Y entonces, pues terminan la demostración justamente escribiendo lo que pusimos arriba. Se demuestra que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y nos dan dos corolarios. Estos dos corolarios en realidad se pueden demostrar de una manera más o menos rápida. Por ejemplo, aquí nos dicen demostración, se deja para el lector, aplíquese inducción. Mucha gente se queja del SPIVAC porque deja muchas demostraciones para el lector. En realidad no son demostraciones complicadas. Incluso nos está diciendo aquí cómo lo tenemos que hacer mediante inducción matemática. Es decir, aquí, primer paso, lo que nosotros tendríamos que ver es que logaritmo de x a la 1 es igual a 1 por logaritmo de x. Pero pues esto es válido, ¿no? A final de cuentas, el 1 como exponente no hace nada, lo podemos borrar. El 1 multiplicando tampoco hace mucho. Entonces esto es una identidad, es algo válido. O sea que para n igual con 1, vamos bien. Segundo paso, demostramos, o más bien suponemos válido para n igual con k. Y paso de inducción. Esta es nuestra hipótesis de inducción, el paso 2. El paso de inducción es cuando vamos a demostrar o veamos qué pasa cuando ahora la n es igual a k más 1, es decir, al siguiente, el sucesor. Esto tiene que ver con la forma en cómo se construyen los números naturales. Entonces, de hecho, aquí nos dicen si n es un número natural. En realidad, la propiedad nosotros sabemos que es válida para cualquier número. Pero si al menos es válida para los naturales, ya tenemos bastantes cosas que podemos hacer. Entonces, aquí, ¿cómo lo hacemos para n igual a k más 1? Bueno, pues vamos a ver. Lo que nosotros querríamos demostrar es que logaritmo de x ahora a la k más 1, nos preguntamos, esto debería ser igual a ahora k más 1 por logaritmo de x. ¿Pero qué podemos hacer? Nosotros, eso sí, ya sabemos cómo se comportan los exponentes cuando son naturales. Esto nos lo preguntamos, pero lo que sí sabemos es que el logaritmo de x a la k más 1 es igual con logaritmo, y aquí ponemos un producto de x por x a la k. Y según nuestras propiedades, esto tendría que ser ¿quién? Pues es logaritmo de x más logaritmo de x a la k. ¿Hasta ahí vamos bien con la demostración? Sí, Aquí estamos utilizando el teorema, es este. Por eso, de hecho, este es un corolario. En el momento en el que nosotros utilizamos un teorema para demostrar otra cosa, esa otra cosa se convierte en un corolario. Es algo más o menos directo, digamos. Vamos bien, entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues si se fijan, este es precisamente el paso de inducción o la hipótesis de inducción. Se supone que para la K ya funciona la propiedad.
Entonces podemos bajar el exponente. Esto se convierte en logaritmo de x más k por logaritmo de x otra vez. Pero entonces aquí, ¿qué creen que vamos a hacer? Multiplicarlos. No creo que multiplicarlos. A lo mejor tiene la idea, pero lo está expresando mal. Factorizar, ¿no? Más bien factorizar, así es. ¿A quién? Pues al logaritmo de x, pero lo vamos a escribir aquí. Porque aquí en el otro factor, pues ya nos va a quedar el 1, que proviene de este que está justo aquí arriba, y de la k. ¿Pero esto qué es? Pues es justo lo que queremos demostrar. Aquí ya no hay nada de símbolo de interrogación. Ya quedó demostrado. Entonces, como les decía, por ahí van a encontrar algunas quejas del Spivak de que, ay, pues es que todo lo deja para el lector. Pues sí, pero vean nada más qué facilito está. Tampoco está tan complicado. Y la mayoría de las demostraciones que le deja el lector son así. De alguna manera hay que tratar de seguir la sugerencia que nos da. ¿Alguna duda con la demostración? Este, eh, también se hubiera podido partir de la hipótesis, ¿no? Pero bueno, supongo que hubiera sido un poco más complicado, pero no sé, sumando un 1 o multiplicando por algo, ¿sí? ¿Lo podríamos llegar a lo que queríamos? Pues sí, de alguna manera pueden saltarse la parte de la inducción y aquí, por ejemplo, recordar que el logaritmo de x a la n, pues sería equivalente al logaritmo de x por x. Y así nos seguimos varias veces por x. De hecho, ¿cuántas? Pues n veces. Y aplicar entonces el teorema anterior, y esto sería pues logaritmo de x más, y así también n veces, logaritmo de x. Igual, n veces ponemos aquí abajo. Y al final entonces, pues si sumamos n veces lo mismo, es n por logaritmo de x. A lo mejor esta podría ser también, pero bueno, a veces este tipo de demostraciones a algunas personas no les gustan, sobre todo porque eh, aquí se supone que el teorema solamente nos está diciendo cómo se comporta el producto de 2 y aquí es el producto de x n veces. Entonces, en principio tendríamos que ir en parejas. Primero x por todos los demás, luego una de esas x por todas las que nos restan y así, irla sacando poco a poco. Aquí digamos que yo me los salté, todos esos pasos. Pero sí, también se podría hacer de otra manera. Si se fijan entonces, incluso aquí se les pueden ocurrir diferentes demostraciones. Esta yo la consideraría como válida, pero hay algunas personas que a lo mejor no se las toman como válida. Tiene ciertos detallitos esta. Y por inducción, pues además se ve más elegante, a veces le llamamos en matemáticas. El corolario 2 es la otra propiedad. Si ustedes recuerdan, las propiedades de los logaritmos son precisamente el teorema que demostramos al inicio, este corolario 1, que utilizamos la inducción como nos lo sugirió el Spivak, y el corolario 2, que en realidad, pues aquí si se fijan, es también un pequeño truquito algebraico. En realidad es esto. Lo único que están haciendo es un despeje. Escriben a la x como x entre y por y. No hay ningún problema. Aquí de entrada estamos suponiendo que la y es diferente de 0, aunque no nos lo dice. Ah, no, sí, está arriba, perdón. Es mayor a 0, ambas, porque si no, no podríamos calcular el logaritmo. Acuérdense que el logaritmo no está definido para el 0 hacia los negativos. Entonces se pide desde el inicio x y y diferentes o más bien mayores a 0. Y con eso entonces podemos hacer esto. Lo separamos según nuestro teorema y para llegar a esta propiedad, pues lo único que vamos a hacer es que esto que está sumando, pues lo mandamos aquí restando. Queda negativo. Y llegamos a la propiedad. Incluso es relativamente sencilla también. Y nuevamente, si se fijan aquí, estamos tratando de evitar la parte algebraica. Estas son propiedades que se originaron de este teorema y el teorema lo demostramos mediante cálculo. El álgebra ya quedó reducida únicamente a manipulaciones porque a final de cuentas es nuestro lenguaje.
el cálculo sigue utilizando el álgebra, pero más como un lenguaje que como una herramienta. Ya el cálculo tiene sus propias herramientas para hacer demostraciones y son herramientas muy fuertes. Por eso es que es tal vez considerado como uno de los temas más fuertes que hay en todas las matemáticas, el cálculo. Además de todas las implicaciones que tuvo, les decía, por ahí en alguna ocasión leí que además de lo que fue la máquina de vapor, el cálculo fue uno de los precursores de la revolución industrial, porque gracias a él se pudieron hacer muchísimas cosas, se pudieron calcular con mucha exactitud algunas cosas que se necesitaban y pues empezaron a idear máquinas a partir de lo que incluso el cálculo permitía hacer. Después, ya para ir avanzando, pues definimos a lo que es la función exponencial. El problema, nuevamente, no sabemos qué base estamos utilizando para esta exponencial, pero simplemente la definimos como la inversa del logaritmo. Y la propiedad que nosotros habíamos comenzado a estudiar hace media hora, no, ¿cuál media hora? Ya casi una hora, de que teníamos la derivada del exponencial. Bueno, pues ahora sí, si nosotros habíamos tomado desde hace rato a esa alfa que aparecía en la derivada como un 1, pues ahora resulta que ese 1 nos dice que entonces la derivada de esta exponencial, definida a partir de la función logaritmo, que hemos venido trabajando en esta clase, pues es la misma. Ya tenemos entonces ahora también otra fórmula. La derivada del exponencial es la misma exponencial. Pero eso además tiene otra implicación. Si nosotros estamos calculando aquí que la derivada del exponencial es la misma exponencial, díganme ustedes entonces cuál es la integral de esta misma exponencial. El exponencial. Exactamente. Esto tiene implicaciones muy, muy fuertes, más allá de lo que incluso podríamos observar. Si nosotros calculamos, siempre que podamos calcular de manera directa una fórmula para una integral, perdón, para una derivada, de inmediato obtenemos una fórmula para una integral. Entonces, ahora, pues esta también ya es una fórmula que nosotros tenemos. Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto hace rato. Desde el inicio habíamos definido la derivada respecto a x del logaritmo de x es 1 entre x. ¿Por qué? Pues simplemente aplicando el teorema fundamental del cálculo. Pues porque nosotros definimos a la integral de 1 entre x diferencial de x como el logaritmo de x precisamente. Y ahora, mediante este teoremita que nos dice que la derivada respecto a x de la exponencial es la misma exponencial, pues también obtenemos directamente la fórmula de la integral. O sea que nuestro formulario poco a poco, sin darnos cuenta casi, se ha ido agrandando. Ahora con este tipo de funciones. Las propiedades de la exponencial se obtienen de una manera relativamente sencilla, simplemente trabajando con lo que es la definición de la derivada. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho, lo que es la derivada de la exponencial es la misma exponencial, bueno, pues eso lo vamos a utilizar aquí, junto con lo que es la función inversa. ¿De qué manera? Definimos, por ejemplo, x' como la exponencial de x, y' como la exponencial de y, de tal manera que entonces x es el logaritmo de x' y y es el logaritmo de y. Si nosotros ya conocemos cómo se comportan la suma de logaritmos, por ejemplo aquí, que es el producto, o perdón, el logaritmo del producto, pues únicamente aplicamos entonces la función inversa. La aplicamos aquí, exponencial de esto, la aplicamos aquí, exponencial de esto también, pero al final nos queda entonces exponencial de este logaritmo. Pero como estos dos son funciones, pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La exponencial de la suma es la suma de las exponenciales. Perdón, es el producto de las exponenciales. Por eso les decía, la propiedad básica de los logaritmos, la de que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ahora nos permite comprobar que la exponencial tiene esa misma propiedad
que es la que nos gusta. Convierte ahora productos en sumas. Y llegamos ya, por fin, a saber cuánto es la base. El problema es que esa base resulta que ya no es un número tan bonito, al menos no en términos de que sea un número entero, para nada va a ser el 10 que nosotros esperábamos, pero salió de manera natural. Por eso es que se llama logaritmo natural, exponencial natural también. De alguna forma, eh, al nosotros escoger a la alfa que veíamos al inicio de lo que es este texto como el 1, eso nos forza a que este número sale de manera natural. Y lo definimos entonces así. El número E. Este pues tiene un nombre muy particular porque incluso ya se había estudiado y fue lo que nos causó enorme sorpresa cuando vimos que estaba relacionado con lo que eran la función exponencial y la función logaritmo natural. Nos causó mucha sorpresa porque ya lo habían estudiado desde antes de Newton. Lo había estudiado Euler, el número de Euler o de Euler, la E. Y resulta que es la integral entonces de 1 a E. Perdón, lo definimos mediante esta ecuación como 1 igual al logaritmo de E. Y es entonces el número para el cual el área bajo esta curva, el área bajo lo que es la hipérbola, esta hipérbola de acá, desde el 1 hasta este número E, toda esta área resulta ser igual con 1. Cosas un tanto extrañas. Si lo que buscamos es el número para el cual desde el 1 hasta ese número tenemos una área unitaria, un área igual a 1, pues ese número es precisamente la E, el número de Euler. Perdón, profe, ¿Qué pasó? qué base del logaritmo se está tomando? ¿Base 10? No, no, no. Por eso les decía, ahorita, ahora sí. A partir de esto, lo que nosotros vemos es que entonces la función logaritmo que nosotros hemos estado trabajando, en realidad es la función logaritmo base E, es decir, logaritmo natural. Ah, ok. La que nosotros definíamos en nivel medio superior, solamente como que, bueno, hay un número muy especial y entonces cuando lo tomamos como base, le llamamos logaritmo natural. Pues aquí, después de toda la construcción que hicimos, resulta que sí se ve porque es natural. Bueno, natural dentro del ámbito de las matemáticas. Escogiendo a esa alfa desde el inicio de este texto igual con 1, todo lo que fuimos haciendo nos está llevando hasta esto. Resulta que la base de estos logaritmos, que no sabíamos cuál era, ahora sí sabemos cuál es la E. Y entonces concuerda de una manera muy bonita con lo que nosotros ya sabemos utilizar, que son los logaritmos naturales. Ahora sí ya sabemos cuál es la base. Y ya le podemos llamar entonces así, logaritmo natural. Ya no va a ser solo logaritmo, sin saber qué base era. Y sabiendo qué base es, pues ya empezamos a hacer muchos cálculos, empezamos a tratar de indagar más o menos cuánto vale la E. Aquí lo más que nos dicen en el Spivak, al menos en esta sección, es que resulta que tiene que ser un número entre 2 y 4, haciendo algunas aproximaciones aquí. De tal manera que utilizan, por ejemplo, sumas superiores, sumas inferiores. Entonces, concluyen que tiene que ser un número entre estos dos, entre 2 y el 4. De hecho, nosotros ya sabemos cuánto vale, es 2.7183 y un chorro de decimales. El problema es que, de hecho, este número no solamente es irracional, como nos lo dicen aquí, además es un número trascendente. También, ahora ya tenemos otro número trascendente, además de pi, y además de todos los logaritmos que les platicaba. Y estos dos, pues son de los números más importantes en todas las matemáticas. Tan importantes que cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas, pues resulta que hay una pequeña ecuación que no solamente utiliza estos dos, sino que además utiliza al 0 y al 1. ¿Alguien ha visto esa ecuación? Que utiliza a la E, a la pi
al 0 y al 1 y los pone aquí a todos estos en una ecuación. Es la identidad de Euler, ¿no? Exactamente. Euler estaba de plano tan, pues, iba a decir loco, pero no, pues no es loco, sino que era tan genial ese tipo, que incluso él lo que propuso fue esto. Resulta que es e a la i por pi es igual a 0. Ah, más 1, perdón. Ah, y además, perdón, ese número, y por eso lo van a ver hasta que lleguen a matemáticas avanzadas, la i. Porque en ese curso es que van a ver qué significa elevar un número a un exponente, pero que ahora sea eh, imaginario. E a la i por pi más 1 es igual a 0. Y esta, como dice su compañero, es la identidad de Euler. De hecho, en la tumba de este personaje, en la lápida, pues él pidió que le pusieran esta identidad. Luego se identifica. Así como, por ejemplo, en la lápida de Newton. ¿Alguien sabe qué pusieron en la lápida de Newton? Que de hecho hace que se revuelque. No, ¿qué pusieron? Resulta que le pusieron esto. Pero ese es el símbolo de la Ah, integral de de Leibniz. Leibniz, sí. Entonces, por eso les digo, Newton se revuelca entonces en su tumba, el pobre. Porque le pusieron el símbolo de algo que él inventó, de algo que él descubrió, pero no el símbolo que él utilizaba, sino el símbolo de Leibniz. Entonces, bueno, pues ya, curiosidades extrañas que pasan. El resto de lo que es el capítulo, pues se la pasan explicándonos ahora sí, que resulta que entonces ese número e, pues es precisamente la base de nuestra exponencial, es la base de nuestro logaritmo, podemos escribirlo utilizando ya como si fuera la exponencial que nosotros estamos acostumbrados, en vez de escribirlo de esta manera, empezamos a utilizarlo ahorita. Ya, nuestras fórmulas que teníamos hace rato, ahora sí las podemos representar bien. Integral de e a la x, diferencial de x es e a la x también. La derivada respecto a x de e a la x, pues es e a la x. Integral de 1 entre x, diferencial de x es el logaritmo natural de x. Y la derivada, entonces, de logaritmo natural de x, pues resulta por teorema fundamental del cálculo que es 1 entre x. Aquí, perdón, más la constante, más la constante. Y ya. También algo muy importante es que, pues no solamente estamos restringidos a trabajar las exponenciales solo con este número e. Si ustedes quieren trabajar cualquier exponencial, por ejemplo una a la x, la pueden trabajar a partir de lo que es la función exponencial junto con la función logaritmo. Aquí resulta que entonces lo que está sucediendo es lo siguiente. Pueden expresar cualquier función exponencial, solamente que entonces para trabajarla de una manera más sencilla mediante lo que es el cálculo, pues necesitamos ponerla en términos del exponencial natural y del logaritmo natural también. Pero eso también va a ser válido entonces para cualquier logaritmo. Resulta que nosotros, si es que lo vieron, si no lo vieron, ahorita lo van a conocer, tenemos una fórmula que se llama fórmula de cambio de base, que lo que nos dice es cómo se comporta el logaritmo de cualquier base en términos de el logaritmo natural. Esto es logaritmo natural de x entre logaritmo natural de b. Y entonces ya podemos derivar cualquier exponencial y cualquier logaritmo, no solamente los naturales, incluido, por ejemplo, el base 10. Y entonces ya redondeamos todo lo que estábamos viendo el día de hoy, porque resulta que esa constante alfa que nos estaba causando problemas antes, pues va a ser ¿quién? Pues va a tener que ver con el logaritmo natural de 10. Ese va a ser nuestro pequeño problemita. Por eso no la podíamos calcular, porque es un logaritmo de un número y ni siquiera sabíamos la base de ese logaritmo. Entonces, vamos a regresar hasta el inicio
para que vean lo que les decía, que es esta alfa de aquí. Esta alfa, pues tiene que ser esta de acá. Y por eso no la podíamos calcular. Es un número bastante más complicado de lo que esperábamos. No es un número natural, no es un número entero, ni siquiera, no es ni siquiera fraccionario. Logaritmo natural de 10 resulta que también es trascendente. De esta manera, así como construimos a esta función a partir de una integral, también vamos a intentarlo entonces con las funciones trigonométricas. Aquí en el Spivak, además de todo lo que acabamos de hacer, de todo lo que acabamos de ver, nos definen entonces cualquier función exponencial, nos dicen cómo podríamos calcular algunas cuestiones, cómo se comportan de hecho las propiedades de exponentes ahora en términos de una función exponencial. Nos hablan acerca de las derivadas de ellas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, denle una checada. En realidad estos ya son teoremas que pues no son tan complicados. Y aquí viene el que les decía, este de acá. ¿Qué es lo que nos dice esto? A grandes rasgos, e a la x crece más rápido que cualquier polinomio. Y entonces resulta que pasa lo siguiente. Cuando nosotros queremos hacer aproximaciones polinomiales, la exponencial es un caso un tanto complicado, porque como crece muy rápido, se nos va de las manos muy rápido también. Cuando nosotros hacemos aproximaciones mediante polinomios, estas funciones exponenciales nos van a causar un poco de trabajo. Entonces, en algunas ocasiones las incorporamos dentro de las vamos a incorporar dentro de lo que son nuestras aproximaciones, también a las exponenciales. Ahora bien, esta crece más rápido que cualquier polinomio. Resulta que si ustedes aquí aplican logaritmos, y en el caso particular, si n es igual con 1 y aplicamos logaritmos en toda la ecuación, va a pasar lo siguiente. Esto se va a convertir en el límite cuando x tiende a infinito y dentro aplicamos logaritmo y nos queda solo la x arriba y abajo logaritmo natural de x. Y esto es entonces logaritmo natural, podríamos decir que de infinito. Como logaritmo natural ya vimos que este es creciente. Entonces, si se lo aplicamos a números que van creciendo, 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 esto a final de cuentas sigue siendo infinito. Pero ¿qué es lo que nos diría entonces esta parte? Pues resulta que logaritmo natural de x crece más despacio ahora que cualquier polinomio. Este tipo de propiedades a veces los van a utilizar, por ejemplo, en cálculo aplicado. De repente también se mencionan en matemáticas avanzadas. Pero entonces siempre traten de recordar, la exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Y eso es por este teorema que viene aquí en el Spivak. Pero este mismo teorema nos dice también que el logaritmo natural crece más despacio que cualquier polinomio. Entonces, se comportan de maneras inversas también. El hecho es que las funciones inversas generalmente hacen eso. Tienen comportamientos también contrarios. Y este es un ejemplo muy bonito de qué pasa con estas dos funciones inversas. Y bueno, ya después viene una pequeña demostración y se termina. Chequen las propiedades de las que les hablo. Ya son propiedades más bien de logaritmos en otras bases, de exponenciales también en otras bases. Esas en realidad pues casi no las utilizamos, pero igual sería bueno que las checaran. Y nuestro formulario ahora ya tiene más integrales. Todavía no lo utilizamos mucho, pero ya lo vamos a empezar a utilizar la semana que viene. Ya vamos a empezar a hacer derivadas e integrales ya de cualquier tipo de función, porque ya tenemos completo nuestro esquema de funciones. Y también vamos a empezar a ver los métodos de integración,
para cuando la integral no se puede hacer directamente mediante una fórmula. Entonces, nos vemos el lunes. Hasta